Quiero darles la bienvenida a las personas que han ingresado a esta actividad y a la charla Contención Socioemocional y Apoyo Escolar en Tiempos de Confinamiento. Les quiero explicar a los asistentes cómo funciona la plataforma. En el lado derecho de su pantalla tienen la opción de preguntas. Ahí nos pueden escribir, nos pueden decir de dónde nos están viendo y escuchando y pueden ir haciendo las consultas que vamos a hacer al finalizar la actividad. Por ende, todas las preguntas que vayan apareciendo, dudas, consultas, lo que quieran preguntar, lo escriben en la sección de preguntas y nosotros al finalizar la actividad las vamos a ir, la docente la va a ir respondiendo, yo solamente las voy a leer, esa va a ser mi misión. Así que les voy a, esperemos a ver si es que alguien quiere contarnos de dónde nos escribe, dónde nos ve, nos pueden mandar un saludito para saber que están ahí, que encontraron la sección de preguntas, que a veces es un poco difícil de encontrar, pero van a ver la opción que dice preguntas, chicos, ¿ya? La presento, estoy en compañía de Alejandra Gómez Pérez, ella es docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Santo Tomás y nos quiso acompañar en este ciclo de charlas que estamos haciendo con las facultades de la universidad, que la verdad estamos muy contentos como Vicerrectoría de Admisión y de Sustento Estudiantiles del apoyo que hemos recibido en general estas charlas, porque la verdad es primera vez que lo hacemos así nacional. Así que de antemano muchas gracias por el tiempo, por la dedicación y cualquier cosa, yo voy a estar acá en silencio, sin cámara, pero poniendo atención para después hacer la ronda de preguntas. Así que la dejo, Alejandra. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Voy a poner la presentación. Javiera, ¿está? ¿Se ve bien Se ve la perfecto. presentación? Se Bueno, ve perfecto. ahora muchas gracias. Bueno, agradecer este espacio y agradecer la presencia de ustedes, que me imagino que son de distintos lugares, jóvenes, ¿no es cierto? Y lo que yo hoy día voy a presentar, el título es Contención Emocional y Apoyo Escolar, ¿no es cierto?, en este tiempo de confinamiento dada por la emergencia sanitaria. Yo soy asistente social, o trabajadora social, porque soy de los 90, entonces teníamos el título de licenciatura en servicio social y titulada de asistente social. Tengo dos maestrías, una maestría en desarrollo urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y otra maestría en familia de la Universidad de Santiago Compostela en la Universidad en Santiago Compostela en España. Ejerzo docencia en la Universidad de Santo Tomás desde el año 2003, ¿ya? Así que soy profesora soy profesora vieja o antigua, ¿no? Bueno, contarles un poco el contexto, que ustedes quizás lo manejan mejor que yo, pero es bueno, ¿no es cierto?, hacer una especie como de recuerdo, ¿no? El 16 de marzo comienza la cuarentena para el sistema escolar chileno, extendiéndose al sistema universitario. Creo que ya van 25 semanas, ¿no es cierto?, sin clases, ¿no? Día en que los docentes y alumnos, desde la educación de párvulo a la educación superior, debieron quedarse en casa y dar inicio abrupto a una educación remota a distancia que muchos insistieron en asimilar a la docencia online propia de la formación de posgrado en las universidades. Esto lo dice Amanda Césped el 25 de junio cuando se cumplieron los 100 días, ¿no es cierto?, de cuarentena. Para irnos, ¿no es cierto?, ordenando, van a haber dos temas, ¿no es cierto?, en esta presentación, que es educación y lo socioemocional en este contexto de pandemia, y la educación remota como un desafío, ¿no es cierto?, en este tiempo de pandemia. Ahora, yo creo que ustedes lo han vivido de manera personal y también a nivel familiar, que eso también en esta presentación lo vamos a abordar. Sin duda, ¿no es cierto?, la pandemia está causando y va a seguir causando, ¿no es cierto?, a nivel individual y colectivo, un sinnúmero de emociones, ¿no? Esto dado principalmente por la incertidumbre, ¿ah? Hasta hace un tiempo, hasta antes de la pandemia, sentíamos que podíamos controlar ciertos espacios y ciertas situaciones. En estos momentos vivimos, ¿no es cierto?, un momento histórico y que según las proyecciones de la Universidad de Harvard, que en CNN salieron el 15 de abril, hasta el 2022 vamos a estar quizás con cuarentenas intermitentes, ¿ya? Entonces no es algo que se acabe ahora. Por lo tanto, lo socioemocional en educación se hace imprescindible de abordar, pues profesores, asistentes de la educación y los estudiantes están experimentando cambios profundos que además día a día van cambiando. Cada día ustedes se han dado cuenta que ahora ya que estamos
en septiembre, a nivel desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, desde las organizaciones en general, van dando informaciones y sobre las informaciones, otras informaciones. También hay desinformación. Bueno, estos cambios de alguna u otra manera generan esta inestabilidad. Ahora, el presidente del Colegio de Psicólogos advirtió que efectivamente, y esto también lo dijo el 27 de junio, ¿no es cierto? Él habló de que existe un escenario de resquebrajamiento de la salud mental, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se requiere? ¿Ya? En el fondo es fortalecer medidas y sostener, ¿no es cierto?, la salud mental que ya algunos tienen, ¿no? O sea, la idea es de alguna otra manera estar atento a que va a haber quiebres, ¿no es cierto?, en la salud mental de las personas. Ahora también, por otro lado, yo me imagino que si algunos están en el sistema escolar han escuchado voces argumentando que los profesores y estudiantes tienen mucho tiempo libre, es decir, no están cumpliendo una jornada completa. Y en respuesta a ello hay especialistas que han realizado muchas investigaciones, que están especializando en este tiempo y a través de webinarios y seminarios como Neva Milicic, Isidora Mena, Amanda Céspedes, Javier Melero, entre otros, coinciden que es un tiempo de incertidumbre y que debemos estar atentos a la salud mental de estos grupos, pues el deterioro podría ser progresivo. Ahora, ¿por qué es importante, en definitiva, trabajar y promover en nuestras comunidades educativas la socioemocionalidad? Es algo que siempre se ha trabajado en educación y que se ha hecho énfasis, ¿ya? En educación siempre este tema ha sido fundamental para lograr aprendizajes en los estudiantes y las estudiantes. Y en este escenario claramente es el momento de acompañar en una contención que les motive y les ayude a no desertar del sistema. Más adelante vamos a desarrollar también estas ideas. Este desarrollo, ¿no es cierto?, socioemocional, también lo llevamos en el plano de los profesores, pues vamos a necesitar docentes que sean capaces de desarrollar nuevas habilidades que ciertamente en este periodo ya lo han ido trabajando. En este nuevo contexto, de ahí la importancia de acompañarlos, pues ellos también están siendo muy afectados por la situación que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, yo creo que esto ha sido transversal. No vamos a ahondar en algo que voy a decir, pero ha sido transversal a todos, a todas las profesiones, a todas las actividades. O sea, la pandemia es transversal, pero ustedes saben que ciertamente no la vivimos de igual manera. Siempre va a haber gente más afectada. Ahora tenemos otro escenario que tenemos que cuidar y que en el fondo es importante tener en cuenta. La escuela y trabajo han irrumpido en el hogar de estudiantes y profesores. El espacio familiar se ha tenido que modificar. Antes de la pandemia era nuestro lugar de descanso, un lugar privado, con una delimitación física y social clara. O sea, nosotros decidíamos quién entraba a nuestro hogar. En este momento yo estoy entrando en los hogares de ustedes y ustedes ciertamente están entrando en mi hogar. Entonces era una situación que uno, la verdad, que llegaba a la casa y se desconectaba. En estos momentos eso también produce un estrés distinto. Pero ahora nuestros hogares están siendo espacios laborales y escolares. Esto ha implicado un esfuerzo de todos los integrantes de la familia y adaptarse a esta nueva dinámica que conlleva cambios a nivel personal y obviamente familiar. Y ahí tenemos una fotografía, ¿no es cierto?, de una familia que está compartiendo las tareas, ¿ya?, en definitiva, y que hay un papá trabajando, que hay un estudiante haciendo, ¿no es cierto?, las tareas, etc. Ahora, todos los miembros de la familia están atravesando por una carga fuerte de estrés, ¿ya? Esto no es privativo, no es individual, ¿ya? Incluido los niños, los adultos mayores. Y el estrés no es solo de ahora, ya que eso es importante también tenerlo presente, sobre todo cuando uno trabaja, ¿no es cierto?, en contextos donde hay jóvenes y estudiantes. Ya algunas familias ya antes de este aislamiento, ¿no es cierto?, en casa venían manejando situaciones de estrés por trabajo o dificultad en las relaciones que con el encierro se recrudecen. Esto lo dice María Docal, ¿no? Ahora, ¿por qué ustedes escucharon en algún momento las noticias que ha aumentado el tema de la violencia intrafamiliar y otras situaciones? Porque efectivamente habían ciertos síntomas, ¿no es cierto?, que se iban manifestando y que obviamente la pandemia agudizó. Un tema muy relacionado, ¿no es cierto?, con los niños, niñas y jóvenes. Todos los grupos de nuestra comunidad educativa están siendo afectados, ¿no es cierto? Y están viviendo verdaderos duelos. El duelo, ¿no es cierto?, tiene que ver con las pérdidas.
Y si empezamos nosotros, cada uno de los que estamos acá presentes, a revisar qué cosas hemos ido perdiendo en este tiempo o qué cosas, qué rutinas, ¿no es cierto?, ya no tenemos acceso, los niños, niñas y adolescentes son un grupo muy afectado, pues han perdido su espacio de juego, recreación, el espacio de la socialización, primero en el caso de los jardines infantiles, y los adolescentes que por etapa de vida están experimentando toda una pérdida de no poder estar con su grupo de pares, participar en las actividades de libre elección, las ACLES, el pololeo, etcétera. O sea, hay una pérdida, ¿no es cierto? Y especialmente en los jóvenes. Yo no digo que los niños y niñas no, pero claramente los jóvenes, por ejemplo, que después ahora voy a hablar un poco, los estudiantes de tercero y cuarto medio, que son un ciclo tan único, tan especial y tan lleno de, en definitiva, hay mucho ritual, ¿no es cierto?, en cuarto medio cuando uno va a salir. Los estudiantes de cuarto medio dentro de esto son los más perjudicados, pues está todo el tema de la nota. ¿Qué pasa con la PSU, que ahora es la PTU? ¿Qué pasa con el NEM? Son temas que los están angustiando seriamente. Amanda Céspedes hace hincapié en esto y dice que los más agobiados son los estudiantes de este nivel, quienes además deben responder a las exigencias de los preuniversitarios. Hay muchos estudiantes que están haciendo preuniversitarios, sin saber, ¿no es cierto?, en un momento si van a rendir la PSU o PTU. ¿Cuándo? ¿Qué contenidos son relevantes? ¿Cómo congeniar el trabajo curricular con las guías del preuniversitario? ¿Cómo se calculará el NEM? Etcétera. O sea, es decir, hay mucha información que ha ido saliendo, ¿no es cierto?, anterior y posterior, y que va generando una cierta poca certeza, ¿no? Ahora, en el tema también a nivel, ¿no es cierto?, regional, ¿no es cierto?, la UNESCO, ya en un seminario organizado por el Mineduc, UNICEF y UNESCO, Catalina Opaso ofrece una mirada bastante constructiva, ¿ya?, que invita a hacer un trabajo socioemocional para mitigar, ¿no es cierto?, los efectos, ¿ya?, de esta pandemia. ¿Por qué? Porque va a favorecer conductas que permiten abordar las situaciones estresantes con calma y respuestas emocionalmente reguladas. Y de alguna otra manera los jóvenes va a fortalecer el pensamiento crítico para tomar decisiones y medidas mejor informadas. Permite el desarrollo de conductas prosociales. Ha habido todo un movimiento también dentro de los jóvenes, principalmente cómo han ido colaborando, ¿no es cierto?, en este tiempo y cómo se han ido sensibilizando en el tema de las necesidades económicas y sociales de algunas familias. Todo este surgimiento de las ollas comunes, ¿no es cierto?, de alguna otra manera nos invita a salir un poco de nosotros para ir al encuentro de los demás en la solidaridad. Ahora bien, el aprendizaje socioemocional tiene un estrecho vínculo con el desempeño académico y el desarrollo integral de las competencias de las y los estudiantes. ¿Qué se hace urgente? Que las familias y las comunidades desarrollen habilidades vitales de adaptación y resiliencia emocional. En este tiempo se ha hablado mucho de este concepto de resiliencia, ya que todos tenemos, ¿no es cierto?, resiliencia que nos permite salir y superar algunas situaciones, ¿no es cierto?, y que definitivamente tenemos que también educar y tenemos que enseñar y empezar de alguna otra manera a fortalecer, pues este proceso de pandemia claramente llegó para quedarse un tiempo bastante extenso. Hay, este año se han desarrollado, yo acá voy a citar dos textos que son las propuestas de educación de la Mesa COVID-19 2020. Esta trata de didácticas para la proximidad, aprendiendo en tiempos de pandemia, ¿ya? Esto es un gran esfuerzo que se hizo, ya, de esta mesa, donde están universidades, principalmente la Católica, la Chile, y profesores, ¿no es cierto?, a lo largo de todo Chile que colaboraron, ¿no es cierto?, en esta investigación que se presentó. ¿Ellos qué exponen respecto a lo que estamos hablando? La primera prioridad en esta emergencia es favorecer el bienestar socioemocional de las comunidades escolares. Esto ha costado mucho en los colegios que las familias, ¿no es cierto?, de alguna otra manera entiendan que esto es prioridad, ¿ya? Porque, claro, las familias están preocupadas por el tema del contenido, por el tema de la promoción de curso, por el tema que va a pasar si los estudiantes van o no van al colegio, ¿ya? Pero la primera prioridad que se establece es el bienestar socioemocional. Por lo tanto, la escuela cumple un papel fundamental en esta promoción del bienestar social, puesto que la provisión de la educación colabora con la contención y fomenta la participación
y la comunicación entre los estudiantes y sus entornos familiares. Finalmente, la construcción de una comunidad educativa activa protege el bienestar socioemocional de los docentes y estudiantes al sentirse partícipes activos de un colectivo que les permita recuperar la percepción de control en relación con el riesgo de crisis como la que hoy estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, ciertamente hay un consenso en que el tema socioemocional no es algo superfluo ni es algo que esté adornando el proceso educacional, sino que en estos momentos se hace fundamental de trabajar. Ahora hay ciertos principios, ¿no es cierto?, que este texto establece, muy interesantes, que después se trabajan y que los colegios lo están trabajando en su mayoría, que ha sido la priorización curricular. Es imposible pasar la cantidad de contenido que están en los programas y se priorizan estos contenidos. La flexibilidad ha sido una tónica que en educación se ha tenido que estar promoviendo y fomentando, ¿ya? La integración también, el tema de la agencia desde la consultoría. Hay un criterio que acá no aparece, ¿ya? Pero que considero importante de compartirlo con ustedes, que es el criterio de inclusión. La inclusión, bueno, que es verdad que es ley, etcétera, la inclusión da cuenta, ¿no es cierto?, de un principio que invita a trabajar con todos y todas. Por lo tanto, nadie puede quedar afuera del sistema escolar. Eso, ¿no es cierto?, podríamos de alguna otra manera, de manera muy resumida, hablar del tema socioemocional. Ahora, sobre el tema de la educación remota, ¿ya?, que realmente se transformó en un desafío en tiempos de pandemia, vamos a hacer otra cronología. El día viernes 13 de marzo, algunos a lo mejor están en cuarto medio de los que están presentes, y fueron a clase como último día. Y el lunes 16 de marzo, los colegios citan a las funcionarias para conversar y ponerse rápidamente de acuerdo en algunos puntos, y de ahí el espacio escolar se suspendió. Se suspendió, ese fue el último día. De hecho, hay colegios que no fueron ese día, lunes 16, sino que como el sábado se anunció que partíamos con la fase de suspensión de clase el domingo 12, entonces se suspende y se da paso al ciberespacio. Este último en un concepto lejano de ciencia ficción y que en estos momentos es la única forma de comunicación que tenemos. ¿Ya? No hay otra, no existe otra posibilidad. En primera instancia, ¿qué pensamos? Primero, en instalar nuestros métodos de enseñanza del aula y llevarlo a la educación remota. Lo primero que se pensó que era lo que hacíamos en clase, lo pasábamos, ¿no es cierto?, a las aulas de clase. Luego, se escuchan las líneas ministeriales sobre la priorización del currículum. Sumado a ello estaba todo el cambio que ya venía para los terceros medios. Si hay alguien acá de tercero medio, que cambió absolutamente el programa. Y la tercera semana de marzo, en la mayor parte de los colegios municipales, ¿no?, y subvencionados particulares, comienza el reparto, ¿no es cierto?, del beneficio de canastas Junaev, que corresponde al programa de alimentación escolar, donde se almorzaba, ¿no es cierto?, se tomaba desayuno, y que ahora se da una canasta. Y en ese momento, más que el hecho en sí de la canasta, se toma conciencia de que las escuelas y liceos debían estar abiertos y disponibles a nuestra comunidad educativa, y surge el concepto de turnos éticos. No sé si lo han escuchado. Y por lo tanto, desde el área pedagógica se comienzan a buscar plataformas para hacer llegar contenidos de clase, o más bien plantearse de qué forma llegaríamos a todos y todas nuestros estudiantes, lo que implicó otro esfuerzo de nuestras comunidades educativas. Surgen los diagnósticos que nos van entregando un escenario que hace complejo el plan de educación remota. Nuestras familias no gozan de recursos tecnológicos ni conectividad que les permiten asumir esta nueva educación. Por lo tanto, esta realidad que se describe corresponde al tipo de familias que atienden en mayor parte el sistema municipal y subvencionado del país. ¿Qué se evidencia nuevamente en nuestro país? Las grandes brechas económicas, ¿no?, en donde este programa de educación remota definitivamente no es para todos y todas. Y habrá muchos niños y niñas y adolescentes que no podrán tener acceso si el establecimiento solo decide este tipo de educación por plataforma. Lo primero es hacer diagnóstico. Entonces, claro, tenemos toda esta situación, que no aparece Juan, que María no está, qué pasa con Silvia, etcétera. Entonces, hagamos diagnóstico. Por lo tanto, a las familias a través de encuestas, ¿no es cierto?, se puede obtener información, sea por WhatsApp, alguna plataforma especial,
Acá hay que tener en este tipo de, ¿no es cierto?, de establecimiento, la telefonía smartphone, claramente es lo que más tenemos, ¿ya? Es el acceso más inmediato, ¿no? El sistema de guía de los colegios, o sea, por un lado está este tema de que yo puedo ver de algún sistema online, algún correo, etcétera, porque todavía no nos metemos en el tema de la plataforma, y surge también el tema de tener guías disponibles, ¿ya? Porque claramente hay papás, mamás o adultos responsables que no poseen los medios, ¿no es cierto?, de conexión a Internet. Por lo tanto, paralelo a esto, que era a lo mejor una excelente idea que estuvieran las guías en los colegios, el tema es el nivel de contagio en nuestras ciudades. Entonces, esto complica cuando aparece también este tema de la cuarentena. Ahora, en este texto que hoy ustedes están viendo, y que en definitiva este es anterior al que recién revisamos, tiene que ver con liderazgo escolar, aprendiendo en tiempos de crisis. Acá uno de los que quise compartir, una de las ideas es que asegurando acceso y calidad de educación remota, ya que era lo que estábamos conversando. Es un hecho que las conexiones a Internet no están al alcance de todos. Y en muchos casos acceder a través de un teléfono móvil no asegura las condiciones para un sistema, ¿no es cierto?, de gestión de aprendizaje virtual, sobre todo cuando ya los colegios han optado por alguna plataforma. Hay muchas comunidades que están optando por esta modalidad educativa y dado que el acceso no es universal, es importante realizar las siguientes acciones para ofrecerlo. Recuerden, o no sé si, bueno, yo creo que manejan este concepto, hay ciertos colegios que partieron con una modalidad asincrónica, sobre todo lo que fue en el sistema municipal y subvencionado particular. Los particulares, por su lado, partieron inmediatamente la mayoría con clases sincrónicas. Actualmente los especialistas, y en el libro anterior sale claramente cómo debemos nivelar este tema sincrónico-sincrónico, lo presencial y lo no presencial. Y de hecho se está apostando por volver a lo asincrónico, que tiene que ver con tiempos personales y familiares que los estudiantes y las estudiantes pueden ir desarrollando. Vuelvo a este tema, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿de qué manera podemos ofrecer, ¿no es cierto?, de qué acciones podrían de alguna otra manera asegurar esta calidad a la educación remota? Primero hay que crear condiciones para que todos los estudiantes interactúen con los docentes, que va a implicar estrategias diferenciadas para que estudiantes que no logren resolver el tema de Internet puedan tener acceso a través de las guías o algún sistema que les acomode para recibir los contenidos. Fundamental será el tema del material de orientación y formación para las docentes sobre cómo ayudar a los estudiantes a mantenerse enfocados sobre las sesiones, ¿no es cierto?, en línea. Planes específicos para la educación remota. Instancias de coordinación por ciclo y nivel, ¿no es cierto?, a fin de promover consistencia en las formas de interacción entre profesores y estudiantes. ¿Ya? Acá hay sugerencias, ¿no es cierto?, que se han conversado y reflexionado y que de alguna u otra forma muchos colegios, escuelas y liceos están implementando. Ahora, abordando a estudiantes en riesgo de deserción, que es un tema muy preocupante, claro, los primeros 2 meses había como un tema más flexible, ¿no? Entonces se esperaba que el estudiante estuviera adaptándose y que las familias también. Ahora, durante la contingencia surge, ¿no es cierto?, se sobrevalora la importancia del contacto con los estudiantes, porque es el vínculo. En los colegios se está trabajando mucho este concepto de vínculo. Debo vincularme con los estudiantes, porque de lo contrario, esta falta de vinculación claramente va a generar algún tipo de riesgo de deserción del sistema escolar. ¿Cuáles son estos indicadores tempranos de riesgo de deserción? En el caso, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el tema de acciones de ayuda, ¿no es cierto?, y de beneficios estatales que los papás a veces no retiran, eso es un signo. Y es un signo que hay que atender. No retiran guías o material de apoyo para el aprendizaje en el lugar que el centro determina. ¿Ya? O sea, en el colegio están las guías y los papás nunca fueron a buscarlas y siempre estuvieron disponibles. No se contactan vía internet para actividades de enseñanza, ¿ya? Lo que más disponen son los smartphones, claramente. El WhatsApp casi, ¿no es cierto?, muchas personas los tienen, independiente del nivel económico y educacional. El WhatsApp yo creo que es un sistema que nos vincula mucho, ¿no es cierto?, ya mucho. Entonces, claramente también ahí, también, ¿qué pasa con esa familia, no? Y en algunos casos no ha sido posible tomar el contacto con los apoderados.
¿ya? Entonces, esto de alguna otra manera pone en riesgo, ¿ya?, a estos niños, niñas y adolescentes de este riesgo de deserción y que hay que estar muy atento. Esto es un trabajo, no es, ¿no es cierto?, algo inmediato. Y hay otro tema que les va a parecer también muy cercano, y usted dirá, bueno, convivencia escolar. Este tema, en este tiempo, ha sido muy estudiado y trabajado, ¿no es cierto?, en los colegios porque surge una nueva forma de interacción. Recordando, ¿no es cierto?, y citando acá a Javier Melero, cuando habla de la Política Nacional de la Convivencia Escolar, él dice que es el proceso colaborativo e intencionado de diseñar e implementar y evaluar políticas, acciones y prácticas y actividades sobre el conjunto de interacciones y relaciones que se producen en el contexto escolar. Hay dos focos, ¿no es cierto?, dos propósitos importantes de esta definición y de lo que pretende esta política, ¿no?, que es promover los modos de convivencia que se espera, ¿no es cierto?, que sean predominantes en los miembros de la comunidad educativa, se logren en comunidad educativa. Actuar de manera preventiva y formativa frente, ¿no es cierto?, a los conflictos desde la convivencia escolar que puedan surgir. Ahora esta Política Nacional de Convivencia Escolar propone modos de convivir, que yo creo que ustedes los conocen o los que han salido hace poco del colegio o están. Primero promueve el respeto, ¿ya?, el trato respetuoso, la inclusión, ¿ya?, la participación democrática y la colaboración, y esta mediación pacífica y dialogada de los conflictos, ¿ya? Cuando estamos proponiendo, y ustedes vuelven a leer y a revisar, claramente son mínimos para que las comunidades, ¿no es cierto?, educativas puedan, ¿no es cierto?, tener una cultura de una convivencia escolar que permita desarrollar aprendizajes, ¿no es cierto?, y que dé una estabilidad socioemocional a los estudiantes. La pregunta también que surge, yo recuerdo cuando en mayo, creo que fue el 15 de mayo, escuché a Javier Melero en una presentación que hablaba de esto. ¿Hay convivencia escolar en pandemia? Claro que sí, ¿ya? Claro que hay convivencia escolar. Es importante destacar, como lo dice él, lo que ha cambiado es el formato en donde ocurre. La gestión de la convivencia escolar es el trabajo intencionado de toda la comunidad educativa para modificar los modos de convivir en el contexto actual. Este cambio en el fondo de escenario donde se desarrollan las nuevas relaciones interpersonales va a exigir también todo un cambio desde los protocolos de los colegios, por ejemplo, con cámara o sin cámara, qué está escribiendo en el chat, por qué una estudiante se ha sentido agredida por un mensaje que le llegó de un compañero o compañera, bueno, en fin, la convivencia escolar no es algo que tiene que ver con la presencialidad precisamente. Ustedes saben que en los colegios han ocurrido muchas situaciones que han llegado inclusive a la justicia civil, ¿ya? Y que ha sido nada más que por las redes, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante hacer esta gestión de la convivencia escolar? Primero, porque podemos vivir como comunidad educativa construyendo un proyecto común, ¿ya? Se fomentan las relaciones de colaboración que en estos momentos son fundamentales en pandemia, ¿ya? En que aprovechamos la riqueza y la potencialidad de todos. Podemos también construir una convivencia democrática, en la que cada uno, ¿no es cierto?, participe y se siente representado, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a revisar estas ideas, esto es sostenible en el tiempo. Quizás efectivamente hay un cambio muy fuerte, ¿no es cierto?, en las formas, pero como desde, podríamos decir, desde el espíritu de esta política, claramente, ¿no es cierto?, permanece. Como trabajadora social, cuando yo leo, ¿no es cierto?, estos diagnósticos, cómo parte, cómo se empieza a desarrollar este tema educacional, qué está pasando en nuestra educación en esta 25ª semana, claramente, desde el trabajo social hay tres áreas fuertes que se está trabajando en los colegios, que tiene que ver con la evaluación social y reevaluación social, en el caso de los colegios subvencionados particulares que pagan mensualidad, etcétera. En los colegios también, ¿no es cierto?, municipales, donde la evaluación social también de alguna otra forma colabora en la consecución de beneficios sociales, también en los subvencionados particulares. Es muy importante, ¿no es cierto?, este trabajo, ¿ya? Porque de alguna otra forma visibiliza
este estado de necesidad de la familia y se puede colaborar para que el estudiante no deserte, ¿no? Acabamos de ver, ¿no es cierto?, el tema de la convivencia escolar. Esto generalmente en los colegios se está trabajando a través de los equipos psicosociales, integrados por psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, etcétera. Y el apoyo socioemocional, que ciertamente también en algunos colegios lo trata el equipo de orientación, psicólogo y trabajador social, ¿ya? Eso es como para que visualicen un poco lo que el trabajo social de alguna otra forma está realizando en el área educacional. Puede realizar muchas más acciones, pero estamos hablando como hay tres como necesidades que en lo personal, respecto a esta experiencia educacional desde el año 98, claramente apunta a estas tres, ¿no es cierto?, tres ramas, ¿no? Como hay un arbolito que apunta, ¿no es cierto?, a estos tres temas. Bueno, creo que hablé muy rápido. eh, Ojalá que ahora en las preguntas, ¿no es cierto?, ustedes puedan ir aclarando alguna situación. Para ir terminando, a modo de reflexión, algunos hablan que después de esta pandemia habrán grandes cambios. Otros piensan que no habrá muchos cambios, como Tironi. Pero lo cierto es que en relación a las comunidades escolares el trabajo colaborativo es clave. Para salir juntos de esta situación es imposible pensar este escenario de manera individual, no se puede. Lo colectivo es clave para lograr cambios que serán históricos en nuestras escuelas. Muchas gracias y espero, ¿no es cierto?, las consultas que ahora me van a hacer. Gracias, Alejandra, por la presentación. Mira, tenemos algunos comentarios. Nos dice Dani Daniela. Dice, está faltando la educación emocional. Argentina está llevando este camino de acción hace un tiempo ya. Hay varios profesionales que ya tratan de que sea ley la educación emocional allá. Creo que estamos un poco débil, parece, por acá. Bueno, De hecho, nos dice, parece que todavía estamos poniendo parches y, y nos hace falta desarrollar la prevención y la educación. mira, sabes que ese comentario se lo escuché un poco como sarcástico en una presentación que hizo Isidora Mena con la Neva Milicic y Cristian Beley, y fue muy simpático porque la Neva Milicic decía, llevamos tantos años, ellos trabajan en la Católica, en educación, llevamos tantos años hablando de socioemocionalidad y ahora se transforma en el gran tema. Efectivamente, ¿cómo se llama la persona que preguntó? Daniela. Daniela, hola, yo creo que totalmente de acuerdo. Yo creo que ha habido una dicotomía, siempre tendemos como a separar los ámbitos y nos cuesta ver en los sistemas escolares esta mirada holística. Todo implica todo. De hecho, hay estudios que dicen papás participativos, hijos participativos y con buen rendimiento escolar. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver que yo vaya a una kermés? ¿Qué tiene que ver que yo... Tiene que ver, hay una relación, hay una vinculación. Y en el tema socioemocional, totalmente de acuerdo. Creo que estamos al debe en no haberlo institucionalizado como la convivencia escolar, que algo que obviamente que se acerca, pero así explicitado, efectivamente no está como tú lo estás señalando. Y yo creo que nos vemos ahora enfrentados por la situación. Probablemente no hubiera pasado la pandemia, hubiera, hubiéramos seguido también hablando superficialmente sobre la socioemocionalidad y nunca lo hubiéramos abarcado. Ahora, claro, el tema sale como gran importancia porque pasó esto de la pandemia, si no, no Efectivamente, hubiera no habría sido sido un también. gran tema, claro, totalmente de Y de acuerdo. hecho, mire, Soledad nos dice, Soledad Acevedo, necesitamos una ley de educación emocional urgente. Mira, emocional, yo creo que por largo tiempo, y eso también tiene que ver con el sistema educacional que tenemos, hemos segmentado, ¿ya? Yo creo que hay ciertos colegios que están trabajando con miradas integrales, ¿ya? De ver realmente a un estudiante desde este ámbito. Se recuerdan que en los 90 se hablaba, en el 2000, de lo biopsicosocial. Claramente a veces perdemos esa dimensión. Entonces, a veces segmentamos entre los aprendizajes, segmentamos entre el tema socioemocional, convivencia escolar, el tema de la espiritualidad, que Amanda Céspedes siempre lo cita. Entonces, como que separamos, ¿ya? Y esta falta de mirada en conjunto ciertamente afecta. Afecta porque lo que nosotros, en definitiva, ¿qué queremos? Queremos estudiantes felices y queremos estudiantes integrales.
Eso es lo que nosotros queremos en el sistema escolar, en general. Si usted le pregunta a cualquier persona, a cualquier educador, lo que se espera es eso. Pero quizás la forma y las estrategias que se han usado, yo creo que, bueno, es un buen momento para plantearse, ¿no? Sí, mira, nos pregunta Fernanda, ¿qué podemos hacer con la incertidumbre de no saber si el próximo año volvemos o no al colegio? A ver, Fernanda, lamentablemente, yo recuerdo en mis tiempos así, yo soy vieja, Anderek cuando hablaba de que la planificación reducía la incertidumbre. No, a mí la verdad que no me hacía mucho sentido. Está bien, sí, efectivamente la planificación hace que uno sepa qué es lo que va a hacer, etcétera, pero en estos momentos efectivamente yo creo que el gran tema, Fernanda, es la incertidumbre. Y cuando te digo eso, además, ¿qué nos ha generado incertidumbre? En los cambios que hemos tenido y sobre todo en la falta de claridad, ¿no es cierto?, también de nuestras autoridades en algunas señales. Entonces, mezcla todo esto y si tú me preguntas cuándo va a terminar esto, qué proyecciones, en el caso, yo estoy en Viña del Mar, en el caso de Viña del Mar, nosotros no podemos proyectar absolutamente ningún trabajo a nivel del sistema educacional, porque estamos en fase uno. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a reducir si la incertidumbre, Fernanda? Es tener rutinas, tener claridad, ¿no es cierto?, en... No sé si habré sido yo, pero parece que no, que Alejandra quedó pegada al parecer. No sé si la gente me puede confirmar, pero al parecer tuvimos un Julio, problema ¿aló? Alejandra, ¿te escuchamos? ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, Ah, ya. quedaste congelada en Ah, unos ¿en qué, microsegundos. ¿y en qué habré quedado? Bueno, yo, la experiencia de Alemania, donde los estudiantes de tercero y cuarto medio o de el último año se empezaron a integrar, ¿ya? Ya en verano, llegando el verano. Yo la verdad que en este contexto que estamos, se sigue como hablando y existe como un tema más real para los cuartos medios que quizás pudieran ir este año entre noviembre y diciembre, pero va a depender la comuna. Y el próximo año, Fernanda, ciertamente vamos, yo creo que se va a volver nuevamente a las aulas, pero de una forma totalmente distinta a la que conocíamos. Sin vacuna van a haber cuarentenas intermitentes. Visualizando los turnos, no pueden haber más de 15 a 20 alumnos por curso y en colegios que son 45 se van a tener que hacer clases a lo mejor día por medio de alguna asignatura. Por lo tanto, el sistema online, el sistema de educación remota llegó para quedarse. Por lo menos 2 años que vamos a tener que estar trabajando desde esa forma porque vamos a tener estas interrupciones dadas por la emergencia sanitaria. Y eso ya lo hemos visto en otros países. ¿Ya? Sí, lo lamentable sí, de Chile es que vimos esto que iba a suceder. O sea, tenemos un modelo de lo que está sucediendo en nuestros lados. El tema de los rebrotes. Eso ha sido pero impresionante, la irresponsabilidad. Bueno, ese es un juicio mío de valor, me lo voy a reservar. ¿Algo más? Y de hecho mencionan, Soledad comenta, es importante capacitarnos para la nueva educación. Muy buena reflexión. Capacitarnos, mira, aprovechen porque el Ministerio de Educación tiene una cantidad de webinar impresionante, ¿ya? El CIPIP de la Universidad de Chile también impresionante, tiene una cantidad de material, entonces vayan viendo a nivel, ¿no es cierto?, de los que están produciendo, los que están orientando y los que están participando en esta mesa, ¿ya? Yo creo que eso es muy interesante de podernos irnos formando, porque claramente va a cambiar los proyectos educativos en su esencia de los colegios no van a cambiar, pero, ¿no es cierto?, estos programas y proyectos que habían se van a tener que ir transformando. Entonces uno se pregunta, tanto la docencia como los profesionales que trabajan van a tener que tener una, entre comillas, yo le llamo una reconversión, ¿ya? Vamos a tener que ver cómo, de alguna otra manera, transformamos nuestro actuar en función de este nuevo escenario. Sí, es verdad. De hecho, Soledad dice exactamente, se nos están dando múltiples oportunidades para reinventarnos. Totalmente. Pero para ello hay que estar formado, más que informado, formado. Entonces, cuando hablan de este tema, necesitamos De formarnos, necesitamos hecho, formarnos.
Comenta María Angélica, dice, se hace difícil cuando los equipos de gestión de un colegio o liceo no Mm. reconocen el desarrollo emocional como una constante. ¿Qué se puede hacer al respecto? Lo que pasa es que va a depender mucho el cargo y va a depender mucho el estatus de la persona, en eso yo voy a ser honesta. En los niveles decisionales yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, en los colegios, la otra vez cuando di una charla salía el tema, hay colegios que tienen sindicatos y los sindicatos de alguna otra manera también van presionando, ¿ya? Y cuando digo de presión me refiero a que van pidiendo ciertos énfasis, ¿no es cierto?, que son importantes como respuesta a un diagnóstico educacional. Esa es una vía. También está el tema de los consejos de profesores. Estoy hablando en términos de docencia, donde y también cómo la comunidad, de alguna otra manera, el personal de los colegios puede de alguna otra manera producir una presión. Ahora, lo que sí, en mi experiencia con los equipos directivos que yo conozco cercanos, hay toda una mirada desde la flexibilidad y la integralidad. Yo creo que eso se relaciona, ¿cómo se llama la persona que me preguntó? María Angélica. María Angélica, yo creo que lamentablemente se relaciona con la formación de los equipos directivos, porque hay equipos directivos, ¿ya? Y que trabajan en contextos sumamente vulnerables y que son profesionales muy preparados, ¿no es cierto? Y que de alguna otra manera llevan toda esta estrategia a estos contextos, porque lamentablemente estamos como un poco prejuiciados. Yo la otra vez estuve con los profesionales de un municipio de, eran 20 o 30 escuelas, tenían sumamente claro y solucionado todos estos problemas que estamos hoy día reflexionando, ellos los tienen ya solucionados desde abril. Se va a depender mucho de la formación de este equipo directivo y de la visión de futuro que tenga, ¿ya? Eso yo creo que influye mucho. Sí, lo otro que mencionabas también es que este año para alumnos de cuarto medio pierden un ritual importante que muchos lo esperan como un gran acontecimiento. Y lamentablemente los alumnos que están hoy en día en cuarto medio y probablemente los que van a pasar a cuarto medio el próximo año van a vivir la misma situación y van a perder ese ritual de despedida con los que fueron sus compañeros, con los que fueron sus amigos. eh, con los Bueno, que caminaron juntos este trayecto de la educación eh, media, entonces de verdad el nivel emocional de los alumnos está siendo afectado y no se está viendo. o sea, la verdad que es solo el grupo más afectado. Existe todo un acompañamiento que se hace en cuarto medio que es distinto a los de los otros cursos, existen tradiciones, ¿no es cierto? Y que en estos momentos no se puede de alguna otra manera dar o entregar una certeza a las familias que, no sé, imagínate esos colegios, ¿ya? Donde hay 3 cuartos medios de 45 estudiantes. Y eso multiplícalo por 3, son 150 personas, ya en estos momentos se puede llegar en ciertas fases de la cuarentena a 50 personas, etcétera. Entonces, todo esto es muy complejo y efectivamente los cuartos medios, por eso ciertos colegios están trabajando fuertemente y dándole prioridad, ¿no es cierto?, a un trabajo en línea muy interesante que requiere un desgaste de los profesores y de la comunidad en general. Sí, mira, acá nos comenta Daniela, dice, capacitaciones con psicología positiva de la Fundación CEMAR. Mira qué bien, qué buen dato, qué buen Un, dato. un Bueno, súper, súper, súper buen sí. dato. Y de Y lo hecho, otro, ujú. nos dice también, dice, también opino que se le dé nominación de liderazgo a una cosa y es una cualidad de las personas, innata o desarrollada. Y también Totalmente de cumple un acuerdo. rol fundamental de repente los profesores o los docentes con los chicos finalmente, con los alumnos. Bueno, se ha escrito mucho en el. Ahora, no todos los colegios sí trabajan con esta línea, ¿ya? Por ejemplo, hay colegios que centran esta acción en el equipo de profesionales, que está bien. Yo soy más de la línea donde el profesor jefe es el verdadero líder de sus estudiantes. El profesor jefe, en el fondo, al liderar este curso, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, se transforma en un pequeño director que es capaz de gestionar, de motivar, etcétera, con apoyo profesional, ¿ya? Es decir, hay un equipo de orientación, hay un equipo psicosocial, etcétera, pero que de alguna otra manera se centraliza en esta figura que pasa a ser, ¿no es cierto?, un verdadero guía, ¿ya? Un guía más próximo.
Y esto no todos los profesores lo tienen desarrollado. ¿Pero por qué? Porque no se exigía como ahora. Hay colegios que lo vienen trabajando hace años, este tema del liderazgo del profesor jefe, ¿ya? Pero hay otros colegios que no, que han depositado hasta el día de hoy de manera externa, es decir, eh, se externalizan muchas situaciones de curso. Y eso hace que el profesor también a veces no desarrolle estas competencias. Entonces, por eso para algunos y algunas, todo este proceso va a ser sumamente nuevo. Ujú. Mira, nos comenta Francisca, en mi colegio se realizó una toma a fines del 2019, el cual una de las propuestas era trabajar la salud mental con más personal. Lamentablemente, con esto de la pandemia, se ha olvidado por completo. Solo tenemos un psicólogo para niveles de básica y media, y hasta ahora no ha habido una intervención. Francisca fue, ¿no? Sí, ¿Sí? Francisca. Ya, mira, Francisca, lo que sí es bueno aclarar un concepto, ya se van a enojar, pero es bueno saber algo que a veces no se explica bien. Los colegios, lamentablemente, el rol del psicólogo a veces se confunde un poco y se espera que dé atención clínica, ¿ya? Y los colegios no pueden dar atención clínica, excepto cuando por la ley SEP a veces se puede contratar un psicólogo especialista, ¿no es cierto?, que pueda atender ciertos casos muy urgentes, ¿ya? Pero en general los psicólogos educacionales trabajan, ¿no es cierto?, en el tema de la orientación, ¿ya?, de los lineamientos. Entonces, lo que describe Francisca es muy cierto. En un colegio hay dos o un psicólogo, y te estoy hablando de una situación cercana, de 1.800 estudiantes, hay una psicóloga de básica que atiende de prekinder a sexto básico y una psicóloga de media que atiende de séptimo a cuarto medio con cursos de 45 estudiantes. O sea, claramente el impacto que tiene, si yo espero el tema desde lo clínico, no va a tener. Si hay una primera atención, pero lo que tú dices, claro que es necesario. O sea, cómo de alguna otra manera generar un espacio, ¿no es cierto? Y claro, hubo muchas demandas cuando terminamos el 2019 por parte de los estudiantes, porque de alguna otra manera se dejó entrever que había necesidades que no habían sido escuchadas y que los estudiantes también no habían reflexionado antes. Entonces fue muy interesante esa etapa y me gusta que lo cite la Francisca porque el tema de la psicología, el tema de dignificar los espacios de los colegios, el tema democrático que hay detrás, cómo también podemos incluirnos como estudiantes en la toma de decisiones pedagógicas, ¿no? Sí, es interesante. Pero respecto a los recursos desde la psicología, no es algo que sea tan eh, fácil, o sea, en eso hay que ser honesto por el tema más de los recursos. ¿No? Sí, nos comenta Soledad, ¿buenas capacitaciones gratis o cero costo tiene Fundación Liderazgo Chile? Otro Qué dato bueno. importante. Muy buen dato el tema de la gratuidad. Nos dice Daniela, y por eso con respecto a al profesor jefe, por eso se hace tan necesario que nuestro líder o profe jefe sea acompañado, colaborado y enseñado en educación emocional. Espectacular comentario. Claro, lo que pasa es que el profesor jefe, si bien es cierto, puede tener una excelente voluntad, si no está formado y acompañado, también tiene su tema. O sea, el profesor, como cualquier tipo, ¿no es cierto?, de persona que está viviendo una situación de pandemia, tiene una carga emocional y de estrés profunda, ¿ya? Y además debe hacerse cargo de situaciones desde el humano. Cuando un estudiante te llama y tiene un tema de que no hay comida en su mesa o hay un tema de violencia intrafamiliar, cuando un estudiante dice que no se puede conectar porque no hay internet, porque el papá que trabaja se llevó el celular y cuando vuelve en la tarde lo ve, bueno, todas esas situaciones de alguna otra manera van afectando, ¿cierto?, al docente. La Amanda Céspedes decía en un momento muy molesta, llamó la atención un poco hasta cuándo, ¿no es cierto?, seguíamos criticando este tema de los profesores que no trabajaban, que estaban en sus casas y a los estudiantes, cuando es el momento donde más se ha trabajado en educación. Entonces, claro, el número de horas es una cosa, pero lo que se ha tenido que destinar en horas de reflexión y de rehacer, ¿no es cierto?, de recomponer, de volver a hacer, ¿no es cierto?, construir nuevas relaciones inclusive, ha sido ahora. Sí, es verdad. De hecho, tenemos aquí otros comentarios, los vamos a leer. Dice María Angélica, dice, totalmente de acuerdo con Francisca, con lo que decía antes, los colegios seguimos trabajando con la dupla psicosocial y coordinadora de convivencia escolar como si estuviéramos de manera presencial y en tiempos normales. Eso claro, lo que pasa que, por eso yo les decía, cuando Javier Melero
hace una buena pregunta. Bueno, ¿hay convivencia escolar? Claro que hay convivencia escolar. De otra forma, pero todos los colegios están trabajando en esta línea, bueno, la mayoría a los cuales yo ubico, y lo que sí se han tenido que tomar resguardos distintos. Hay una forma nueva de comunicarnos y hay que generar también todo un protocolo y un espacio real para colaborar en ello. Sí, nos comentan también, Soledad, nosotros estamos trabajando con dupla psicosocial y orientación también. Se me perdió Sí, justo aquí el otro comentario. Pero la verdad es que sí, o sea, yo creo que el tema emocional nos afecta a todos, o sea, no solamente a los escolares, a los chicos que están en la universidad, que están en la educación superior, a los papás, a la familia que puede estar lejos, que puede estar cerca. Entonces, finalmente, el tema socioemocional eh, repercute en nuestras acciones también, porque absolutamente. muchas veces los chicos están con un problema, están acongojados, no se pueden concentrar o no se pueden conectar porque no tienen el internet adecuado o no tienen el computador porque lo tienen que compartir. Entonces, de verdad, este escenario ha sido nuevo de aprendizaje para todos nosotros. Totalmente de acuerdo. Claro, lo que pasa es, perdón, ¿hay otro comentario? Para No, no no, quitarle. No, no, no. Yo creo que hay que partir de la base que esto es absolutamente nuevo para todos. Yo creo que eso, aunque lo seguimos repitiendo a veces y pensamos que estamos siendo majaderos, a veces perdemos esa dimensión. Entonces a veces exigimos de otros ciertas acciones para las cuales se van a tener que desarrollar ciertas habilidades. Es verdad que estamos ya en el mes de septiembre, pero recién hay colegios que se han planteado, por ejemplo, una educación mixta, asincrónica, sincrónica. Hay otros colegios que definitivamente no pueden ser asincrónicos porque los estudiantes no pueden conectarse. Entonces, esto nuevamente pasó algo parecido al estallido. Eh, Quedó al descubierto una cantidad de desigualdades impresionante. Viene el tema de la pandemia y nuevamente aflora todo este tema que en salud el sistema es totalmente, ¿no es cierto? Sabemos que es defectuoso y educación, nuevamente, la educación no va a llegar a todos y de calidad. Entonces surgen temas que tienen que ver con una reflexión profunda, societal, ¿ya? Que va más allá de la pandemia. Y como decían algunos, lo que se nos viene va a ser muy duro en términos sociales, ¿no es cierto?, económicos para las familias, va a ser un escenario bastante, diría yo, adverso, ¿ya? Y se va a hacer urgente yo creo que todo un tema desde las políticas sociales. Yo creo que ese va a ser también un gran tema a nivel nacional, cómo estas políticas sociales van a tener que adaptarse también a contextos de pobreza que lamentablemente, y yo no es que sea pesimista, pero lamentablemente van a ir en aumento, ¿ya? ¿Qué quedó al descubierto, por ejemplo? La cantidad de empleos informales que habían. Ya claro, teníamos empleo, pero la cantidad de asesoras del hogar sin contrato fue, o sea, claro que subió el desempleo. La cantidad de empleos informales o de estos empleos que son cada 3 meses, se van. Entonces uno dice, bueno, esto es ahora, ¿no? La pandemia no causó, agudizó ciertas situaciones. Yo creo que eso es mucho de análisis, ¿ya? Para todos los que son de las humanidades y que les interesa, ¿no es cierto?, profundizar en estas áreas, hay demasiados temas, ¿no es cierto?, que nos vincula a la pandemia, ¿ya? Eso. sí, es verdad. Bueno, ya no tenemos mayores comentarios, aparte de los muchas gracias a las personas que ingresaron. La verdad que estamos contentos con la cantidad de asistentes. Alejandra, te agradecemos enormemente tu tiempo por resolver todas las dudas, por hacer este diálogo y esta conversación junto a las personas que estábamos aquí presentes. Se nos vienen muchos desafíos porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Mm. No sabemos cómo se viene esto en un mes más o el próximo año. Estamos en la incertidumbre constante. Es lo único seguro que podemos estar es que hay incertidumbre. Mm. Y por eso yo creo que tenemos que apoyarnos, tenemos que hacer redes de apoyo entre todas las personas, no solo nosotros como institución de educación superior, sino que también apoyar a las personas que están en el colegio. Y ese ha sido nuestro deber, yo creo, durante este transcurso de tiempo y también el sentido de estas charlas y estas
seminarios que hemos armado con la facultad. Así que, mire, hay mucha esperanza y optimismo, dice Daniela. Así que eso es importante, hay que estar con la esperanza en alto. Vamos a salir todos de esto, pero tenemos que ser todos juntos, que es lo más importante. Tenemos que cuidarnos entre todos, porque si no, no va a mejorar la situación y ya venimos con un agotamiento desde el año pasado y con este nuevo año un poco extraño que nos tocó vivir, pero lo hemos aprendido a vivir así. Así que hay que estar preparados para los nuevos desafíos y con la energía suficiente para afrontar lo que venga. Así que Alejandra, te agradezco, las personas de verdad, muchas gracias, dice Soledad Santo Tomás, es importante esta convocatoria, la verdad que estamos contentos por que hayas que sirva finalmente, que no sea... Sí. No. Yo quería, lo último, para, y corto, como no era el objetivo, sí, pero sí compartir que la institución Santo Tomás, la verdad que se ha portado increíble, o sea, es decir, la adaptación que tuvo al sistema de educación remota fue realmente espectacular. Su autoridad es muy consciente de lo que está sucediendo, muy empático con los trabajadores, y eso invitó a los trabajadores, que somos nosotros, los profesores, a tener una actitud de flexibilidad constante también. Entonces yo creo que también si las instituciones se van adaptando y lo otro, ver el bien superior de quién, de los estudiantes. En ambas, si estamos hablando del sistema de educación en Chile, el bien superior está en los estudiantes. Y a veces no miramos hacia allá. Por eso Exacto. todas las dudas que salían. Eso era como yo creo que Sí, es verdad lo que Santo nos comenta Tomás. Alejandra. Yo, no- frente a esta situación, uno tiene la oportunidad de estar trabajando en la casa, que eso se agradece mucho y no tener que salir como a exponerse. Y, y es verdad, gracias Daniela. Daniela me comenta aquí cuando quieras, hablemos relatora, acá hay dos orejas y muchas ganas de colaborar. Por Ay, supuesto, qué Daniela. bueno. Y esa es la idea finalmente, como de generar redes de apoyo y contacto. Así que nada, ya siendo las 5 de la tarde, Alejandra, te agradezco, un abrazo virtual gigante hacia la quinta región en Viña, y hay que seguir adelante. Muchas gracias. No, agradecemos a todas las personas que se conectaron, así que tengan una buena, de las horitas que queda de tarde y también pasen un buen 18 la próxima semana. Así que un abrazo para todos, que estén muy bien. Igualmente, que estén bien. Un gusto. Chao. Gracias, Javiera. Gracias a ti, Alejandra.